Bien, en vídeos pasados ya habíamos visto qué cosa es lo que son las restricciones check, unique, null y primary key. Ahora en este vídeo final sobre este tema vamos a concluir con lo que son las restricciones de tipo foreign key o llaves foráneas. A diferencia de las otras restricciones, las restricciones de foreign key involucran por lo general dos tablas, ¿no? Y por ello empezaré dando una explicación intuitiva de la misma. Aquí tenemos por un lado, en la parte izquierda, nuestra entrañable tabla de profesores, donde graba información sobre los nombres, los códigos, las escuelas y las categorías de algunos profesores. Y ahora tengo una segunda tabla, que es la tabla escuela, donde grabo pues información acerca de todas las facultades de la universidad, sus decanos, su secretaria, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la restricción foreign key? La restricción foreign key lo que va a hacer es, va a evitar que yo pueda grabar registros de profesores, en este caso, así va a ser el ejemplo, registros de profesores que pertenezcan a escuelas que no están registradas dentro de la tabla escuela. Es decir, si yo grabo un profesor que pertenece a FIS o a KI o a GEO, eso está bien, porque FIS, KI y GEO son códigos reconocidos de las escuelas de física, química y geología, respectivamente. Pero, luego de establecida la foreign key, si es que yo quisiera grabar, por ejemplo, un profesor que pertenece a la escuela X, Y, Z, como la escuela X, Y, Z pues no está reconocida, entonces ahí la restricción debería saltar. La restricción foreign key de la que estoy hablando, entonces, va a ayudarme a relacionar este campo con este campo de acá, ¿no? La restricción va a ser impuesta sobre esta tabla, sobre la tabla profesor. La foreign key va a ser ese campo que se llama campo escuela y va a estar relacionado con este campo código de otra tabla que se llama escuela. Bien, ¿cómo es que yo debo hacerlo? Cada vez que tú quieres implementar una foreign key, esa foreign key, ya te digo, tiene que estar relacionada con un campo de otra tabla. Y en esa otra tabla, ese campo no tiene que ser cualquier campo, ¿no? Tiene que ser un campo que está restringido, normalmente por una primary key, aunque también podía haber estado restringido por una restricción unique. Entonces, en concreto, para poder hacer esto que estoy comentando, para poder imponer esta restricción foreign key con estas características, ¿qué es lo que debo hacer? A esta tabla escuela debo irme y crearle una primary key en el campo código. Y solo después de eso, tengo que venir a la tabla profesor y crear la foreign key en esta columna, la segunda columna que se llama ESC. E indicar obviamente durante la creación de la foreign key que esa columna está relacionada con la anterior. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Aquí en mi pgadmin, aquí yo ya tengo, esta es la tabla profesor, y por acá tengo la tabla de escuela, que es la misma que has visto en el Paint, ¿ok? Aquí está mi tabla de escuelas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que crear primero una primary key. Si no creo una primary key sobre esta columna, no voy a poder crear la foreign key que apunte a esa columna. ¿Ok? Esta tiene que ser o primary key o unique, cualquiera de las dos. Entonces, bien, voy a hacerla como primary key. Ya tengo mi tabla creada sin restricciones, pero le añado, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, eso ya lo hemos visto. A la tabla escuela le añado una restricción, la hago una restricción que se va a llamar PK código, digamos. Y va a ser de tipo primary key y va a estar sobre ese campo que se llama code. Aquí está. La creo y ya está. ¿Qué cosa he hecho? He hecho la primera parte. Esto de acá ya está hecho. La tabla escuela ya es primary key. Pero ahora falta lo importante, ¿no? Porque esto ya lo sabíamos hacer. Ahora me falta crear la foreign key que apunte a esta primary key. Las foreign key, ya te digo, siempre apuntan o a una primary key o a una columna con restricción unique. Entonces vamos a hacerlo, vamos a crear la foreign key, ¿no? La foreign key está creada sobre la tabla profesor. Entonces eso lo tengo acá. Aquí está mi tabla profesor. No tiene ninguna restricción. Recién ahorita le voy a poner esa restricción que se llama foreign key. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, parecido, ¿no?
alter table, profesor, añado una restricción y le pongo un nombre como siempre, ¿no? En este caso la restricción va a estar sobre el campo escuela, entonces le puedo poner escuela. El nombre es arbitrario al final. Y ahora el tipo de restricción, ya no es check, ya no es unique, ya no es primary key, ahora es foreign key. ¿Cuál va a ser el foreign key? El foreign key va a estar sobre esta columna. ESC, escuela, ESC. Entonces, ahora, obviamente tengo que decirle también que esa columna va a estar enlazada a la otra columna, a la columna que acabo de convertir primary key, a una columna que está en otra tabla. ¿Cómo le digo eso? Pues existe esta palabra, ¿no? Referencias. Añade una restricción de foreign key que haga referencia a la columna de la otra tabla. ¿Cómo se llamaba la columna en la otra tabla? En la otra tabla se llamaba code. Se llamaba code. Y era la tabla escuela, ¿no? Entonces tengo que decirle que haga referencia a la columna code de la tabla escuela. Así se escribe. ¿Ok? Esa es la sintaxis para crear la foreign key. Entonces, ejecuto y efectivamente se ha creado una nueva restricción. Si yo veo mis datos de profesor, mis datos son los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta restricción? Esta restricción va a empezar a validar los nuevos datos que yo empiece a grabar. Por ejemplo, ¿no? Si yo grabo un nuevo dato, digamos, a ver, vamos a tratar de grabar el profesor de código 50, que pertenezca a una escuela PCXYZ, ¿no? Que no existe, ¿no? Que se llame, bueno, Rey Ramos, digamos. Ahí está. Aquí va a saltar la restricción foreign key. Y de hecho ahí me sale, ¿no? Esta inserción viola la llave foránea o la foreign key FK escuela. ¿Por qué la llave foránea se llama restricción? Justamente por esto, ¿no? Porque no me deja grabar cualquier cosa. Ahora está validando este campo y está validando que este campo exista en otra tabla. En este caso en la tabla escuela. Ahora, si yo le hubiese puesto, por ejemplo, que este Rey Ramos pertenecía a alguna escuela, digamos a matemática, una escuela que sí está grabada en la tabla escuela, ahí no hay problema. Eso sí lo graba, no me da error. Ahí lo ha grabado, ¿no? Y ahí tenemos a Rey Ramos. Ahora, volviendo a estos dibujos, es normal que a veces alguien se confunda y diga, profesor, pero hay algo malo en esta restricción, ¿no? Siempre me dicen eso. Hay algo malo, algo ha salido mal. Por ejemplo, mire acá, me dicen, ¿no? Esta escuela, geología no tiene ningún alumno. Entonces, ¿cómo es que ha permitido grabar geología? Lo que tienes que darte cuenta es que la restricción no está sobre la tabla escuela, la restricción está sobre la tabla profesor. Ahí es donde yo voy a verificar. Ahí es donde cada vez que yo grabe un profesor nuevo, tengo que verificar que su escuela esté registrada acá. En escuelas yo puedo registrar un montón de escuelas que no tengan profesores, porque la restricción no es en escuela, la restricción es en profesores. ¿Ok? Ahora, hay otra consecuencia de haber impuesto la foreign key, ¿no? Una de las consecuencias es que obviamente ya no puedes grabar un registro con cualquier valor dentro del campo escuela. Pero también hay otro problema, ¿no? Mira acá. Estoy aquí en la tabla escuela. Y voy a tratar de borrar, digamos, la escuela de química, ¿no? Voy a tratar de borrar la escuela cuyo código es química. Algo va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que no me va a permitir borrar. ¿Por qué? Me dice, porque se viola la llave foránea. Ahora alguien puede decir, pero ¿por qué se viola la llave foránea al tratar de borrar la escuela de química? Si la restricción no está sobre escuela. ¿Qué tiene que ver con foreign key escuela? La foreign key está por otro lado. Lo que ocurre es que si yo me borro este registro, la escuela de química, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí al otro lado en la tabla de profesor habría dos profesores cuyas escuelas ya no existen en la tabla escuela, ¿no? Y estos dos registros estarían violando la foreign key. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, a pesar de que la restricción foreign key está dentro de la tabla profesor, también le afecta a la tabla escuela.
Yo no puedo borrar así nomás cualquier registro de esta tabla escuela si es que hay algunos registros que hacen referencia a los de la tabla escuela, ¿no? Yo no me puedo borrar química cuando todavía hay profesores de la facultad de química acá. Si yo quisiera borrarme la escuela de química, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, borrarme primero a los profesores de química y recién ahí me podría borrar la escuela de química. Por ejemplo, si yo ahorita me borro la escuela de paleontología, ahí no va a haber problemas, porque al borrarme la escuela de paleontología, como no hay paleontólogos dentro de los profesores, no hay problema, no se va a violar ninguna foreign key, ¿no? De hecho, eso lo podemos ver acá. Yo puedo borrarme aquí la escuela de paleontología y no hay ningún problema. La borra sin problemas, no me da ningún error, ya la borró. Es con química que me da problemas, ¿no? Pero ya te digo, si yo quisiera borrarme la escuela de química, ¿qué podría hacer? Pues primero me borro a los alumnos de química, ¿no? Así, delete from profesor, where escuela igual química. Me borro a los alumnos de química, borró dos alumnos, o perdón, dos profesores, y al no haber ya profesores de química, si yo me borro la escuela de química, no habría ningún conflicto de foreign key, ¿no? No habría ningún registro dentro de la tabla profesor que se quede apuntando a una escuela inexistente. Entonces ahora sí borra tranquilamente. Entonces, esa no es la única forma de hablar de establecer foreign keys, ¿no? La foreign key no necesariamente se establece sobre un solo campo. También podría establecerse sobre campos múltiples, así como hay foreign keys compuestas, también hay, así como hay primary keys compuestas por varios campos, también hay foreign keys compuestas, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en un video siguiente.